Hola a todas y todos. Espero todo se encuentre bien en la medida de lo posible en estos días un tanto extraños y convulsionados, pero que también se nos presentan como una oportunidad para desacelerar un poco el vértigo en el cual nos encontramos a diario, una especie de paréntesis en medio de los ritmos cotidianos para encontrarnos con nosotros mismos y con nuestros seres más cercanos. Pero también creo un espacio muy interesante para pensarnos la educación, pensar qué significa educar, qué significa enseñar y qué significa aprender. Pensarnos a nosotros como sujetos en esas prácticas educativas y pensar, por ejemplo, la presencia de estas mediaciones en ese ejercicio de la educación y de la formación. Sobre todo nosotros como profesores, pero también como estudiantes y en un proceso de formación para ser profesores. Creo que estas preguntas tienen un gran valor y un gran sentido y valdría la pena también hacérnoslas y formulárnoslas en medio de estos días. Bien, un poco para continuar con el ejercicio, hoy vamos a trabajar el texto de Paulo Freire, La apego al oprimido, el segundo capítulo, un poco conectando con el capítulo primero que teníamos para la semana anterior, para la sesión anterior. Vamos a empezar a grabar una serie de videos y quizás también subir o enviar algún material complementario con la intención de acompañar sus lecturas y su trabajo autónomo de lectura y de escritura también a propósito de estos textos y lo que vamos encontrando. También es un ejercicio muy interesante para mí también, digamos también nuevo para mí. Todos nos encontramos en un proceso de aprendizaje y de adaptación a estas nuevas dinámicas y estas nuevas prácticas y estas nuevas herramientas que nos hemos visto un poco obligados a asumir dentro de estos días un poco para continuar con nuestras actividades, para minimizar un poco las dificultades de estos tiempos, pero no sin dejar de pensar y dejar de situarnos en estos momentos también por los que atraviesa el mundo y por los que atraviesa nuestra nación. Y creo que Freire nos viene muy bien en eso. Creo que Freire nos da muchos elementos, lo veremos a continuación para pensarnos y para pensar en estos momentos. Entonces, quiero iniciar con un texto eh, de Jorge La Rosa, Entre Lenguas, un poco alrededor de lo que creo o a lo que quiero invitarlos en torno a esta lectura, en esta relectura de Freire. ¿Qué es leer? ¿Qué significa leer? Y nos dice aquí en este texto, en este capítulo que titula Jorge La Rosa como Leer es traducir, dice lo siguiente. Con la expresión leer es como traducir, quiero dar a pensar la lectura como una operación en la que el lenguaje se da en su condición babélica. O, dicho de otro modo, quiero sugerir que la lectura no es una operación que se da en la lengua, ni siquiera en una lengua, sino una operación que se da entre las lenguas y entre lenguas, además que llevan en sí, cada una de estas lenguas, todas y cada una de ellas, las marcas babélicas de la pluralidad, de la contaminación, de la inestabilidad y de la confusión. Bien, creo que nos vienen muy bien estas líneas de Jorge La Rosa, ¿no? Nos vienen muy bien para un poco iniciar esta sesión y esta pregunta sobre qué significa leer a Freire. Leer, nos dice La Rosa, a partir de esta figura de Babel, de esta figura bíblica de Babel que ustedes conocen, un encuentro entre muchas lenguas, no es un encuentro de una lengua, no es el intento de develar una verdad inamovible que se encuentra allí, sino que es el encuentro entre al menos dos lenguas, y al menos dos. Una, la que reposa en el texto, o que parece que reposa en el texto, y otra que es la del sujeto que se acerca a esa lectura con su propia lengua, sus propias preocupaciones, sus propias cargas conceptuales,
sus preocupaciones e inquietudes. Así que la lectura, más que la transmisión, la repetición de una lengua, es más bien el encuentro de varias lenguas. Y ese es el tipo de lectura que yo quiero invitarlos a hacer hoy con Freire, porque viéndolo detenidamente, y si seguimos esta línea de Jorge La Rosa, la lectura es un ejercicio de traducción, un ejercicio de trasladar de un lugar a otro, si se quiere, de llevar, de traer, de encontrar esas ideas que se desarrollaron en un ámbito y en una espacialidad y en un contexto muy particular, intentarlas traer a nuestro contexto, a nuestras realidades y a nuestros problemas. Eh, Diríamos actualizar, ¿no? Y en este ejercicio de actualizar, piense que la lectura, más que un ejercicio de reproducción o un ejercicio eh, de encontrar la verdad en ese texto, se trata más bien de un ejercicio de pensar con, en este caso, pensar con Freire. Pensar con Freire en nuestros problemas, nuestras inquietudes, nuestros lugares. Es así que la lectura que yo les propongo, que hagamos a partir de este texto de Freire, eh, quiero proponérselas como un trazar puentes, un trazar conexiones. Y lo vamos a ver particularmente en la sesión de hoy, en la que intentaremos poner a Freire en diálogo con otros autores. Ya lo veremos, en ese intento de pensar con. Porque creo que la lectura es un intento de poner a hablar a ese texto, de poner a hablar a Freire en este caso, pero ponerlo a hablar a través de nuestra voz, traerlo a nuestros lugares, ponerlo a hablar a través de nuestra experiencia, de nuestras preocupaciones, de nuestros lugares, traerlo a nuestras geografías y nuestras temporalidades, a ver qué encontramos, a ver qué nos puede decir, a ver qué podemos decir. Y en este sentido, entonces, hay una serie de ideas que he traído hoy que quiero señalar, eh, a manera más bien como de disparadores, perdón, para pensar con Freire. Y pensando un poco en eso, me daba la sensación cuando volví a leer el texto, que seguramente también les pasó a ustedes, y es que Freire tiene una actualidad impresionante. Cuando uno lee a Freire es como si estuviera leyendo un diario, es como si nos estuviera hablando del mundo de hoy. Tiene una actualidad y una potencia impresionante que precisamente lo hacen un autor bastante rico, un autor que tiene mucho que decirnos. Fíjense lo que dice en las primeras páginas que presenta a manera de presentación de su texto y que titula Primeras Palabras. Dice así estos párrafos. El hombre radical, comprometido con la liberación de los hombres, no se deja prender en círculos de seguridad, podríamos decir círculos de certeza, en los cuales aprisiona también la realidad. Por el contrario, es tanto más radical cuanto más se inserta en esta realidad para, a fin de conocerla mejor, transformarla mejor. No teme enfrentar, no teme escuchar, no teme el descubrimiento del mundo, no teme el encuentro con el pueblo, no teme el diálogo con él, de lo que resulta un saber cada vez mayor de ambos. No se siente dueño del tiempo ni dueño de los hombres, ni liberador de los oprimidos. Se compromete con ellos, en el tiempo, para luchar con ellos por la liberación de ambos. Si, como afirmáramos, la sectarización es lo propio del reaccionario, la radicalización es lo propio del revolucionario. De ahí que la pedagogía del oprimido, que implica una tarea radical y cuyas líneas introductorias intentamos presentar en este ensayo, implica también que la lectura misma de este libro no pueda ser desarrollada por sectarios. Y es en esa última idea que quiero que nos concentremos o quiero que iniciemos en esta conversación. Una invitación a leer el texto, su texto, Pedagogía del Oprimido, distinta a como lo haría un sectario. No es una lectura para sectarios, es más bien quizás una lectura para revolucionarios. El sectario se caracteriza por tener ¿cómo decirlo? Una tendencia reactiva, a reaccionar y reaccionar con la fuerza del momento,
con la fuerza de la emoción, con el ímpetu del momento. Pero una vez pasado el momento, se apacigua todo y quizás las cosas siguen igual. Contrario a eso, Freire piensa que la acción debe ser reflexionada. La acción, para que sea realmente transformadora, para que sea realmente acción, debe ser una acción reflexionada, debe ser praxis, ¿no? Y en este sentido, entonces, también nos invita a que esta lectura, la lectura de su texto, sea una lectura de carácter revolucionario, transformador, una lectura hecha pensamiento, una lectura que nos invite a pensar y que nos lleve a pensar y con ello también a actuar, a transformar, a resignificar. Cuando Freire desarrolla la idea de sectario en este capítulo y bien, también en lo que ha venido desarrollando, presenta como dos formas de ese sectarismo, dos vertientes, dos maneras de presentarse que nos sirven también muy bien para pensar esto de qué significa leer a Freire o el tipo de lectura que podemos hacer de Freire o el tipo de lectura que podemos hacer de cualquier otro texto. Una de estas líneas de sectarismo, una de estas formas del sectarismo es el que podríamos identificar con la conciencia ingenua que trabajamos allá en el primer capítulo de la pedagogía del oprimido y que incluso venía desarrollándose desde el texto de la educación como práctica para la libertad. Y es la conciencia ingenua, el sectarismo propio de la conciencia ingenua. ¿Qué hace la conciencia ingenua o qué caracteriza la conciencia ingenua? Esta conciencia piensa que todo está bien, que el mundo está bien, que las cosas tal como están bien, que están como deberían estar y por tanto hay que conservarlo. Si traemos esa figura para la lectura, podríamos pensar también que hay formas de leer en las que pensamos que el texto tal como está bien y que lo que intentamos, lo que debemos hacer cuando leemos es escudriñar, extraer esas verdades que ya están en el texto para entenderlas en un ejercicio exegético, extraer esas verdades, entenderlas y una vez entendidas poder replicarlas, poder reproducirlas, ¿no? Poder transmitirlas a otros. Esto un poco, desde ya intentando poner a Freire en diálogo con otros autores, es lo que por allá Foucault en una de sus entrevistas identificará como el libro verdad. El sectarismo, la lectura de este tipo de sectarismo, quizás vean al libro como un libro en el cual reposan verdades y por tanto hay que extraer, sacar esas verdades. Esta no es la lectura que quiere Freire, ya lo veremos, o a la que nos invita Freire, y a la que me parece muy enriquecedora para nuestra clase. Otro tipo de sectarismo también que evitaría Freire sería aquel que proviene de la conciencia mágica. Y esa conciencia mágica es aquella, recuerden, que piensan que la sociedad y el mundo excede toda posibilidad y toda capacidad del hombre, excede toda acción humana. Trayendo eso para nuestro texto, eh, para nuestra discusión en torno a qué significa leer, podría uno pensar que en el caso de la lectura, eh, este tipo de acercamiento a ella considera que las tesis del texto son algo pues, que son ajenos, que son extraños, que son distantes, ¿no? Que incluso a veces podrían parecer como equivocadas o anacrónicas o que van por otro ritmo y por tanto son lecturas o son ideas que poco me interesan. Es una actitud de indiferencia, perdón, frente al texto. Y este tipo de lectura, pues, eh, no es para nada bondadosa ni enriquecedora. Pero más que eso, digamos, es una lectura que muchas veces seguimos nosotros mismos cuando nos enfrentamos a ciertos textos o a ciertos autores o sencillamente a discursos que no están por nuestra línea o que creemos que no tienen nada que decirnos. La lectura, precisamente a la que nos invita Freire, está opuesta a estas dos, ¿no? A la lectura del sectarismo. Es una lectura activa, es una lectura revolucionaria, es una lectura pensante, es una lectura crítica, es una lectura que se da la tarea de escuchar los argumentos, de escudriñar en esos planteamientos y de lograr ubicar la potencialidad, lo que tiene que decirme y lo que puedo decir a partir de ello. Es un intento de pensar como decíamos. Este tipo de lectura es un acto de pensar, es un acto de pensarnos, de interrogarnos, de permitirnos que el texto nos interrogue, de hablar con el texto, ¿no?
Por tanto, es una lectura que no se traza como propósito el repetir o el reproducir, sino todo lo contrario, problematizar, interrogar, cuestionar nuestro mundo y cuestionar lo que somos. Fíjense que este tipo de lectura es una lectura que se acerca a la creación y esto será muy importante para lo que intentaré trabajar como una de las ideas hacia el final del texto. Bien, esto digamos en cuanto a la lectura, que me parece un tópico interesante para iniciar esta discusión, estos comentarios al texto de Freire. Bueno, una segunda idea que quiero resaltar tiene que ver precisamente con esto que Freire ubica o identifica como la educación bancaria. Freire inicia precisamente este capítulo, el capítulo 2, haciendo una afirmación como la siguiente, y es que el análisis de estas formas actuales de la educación, de las prácticas actuales de educación, nos muestran, de acuerdo con Freire, y Freire está hablando en los años 60 y 70, ¿no? Y fíjense la actualidad que tiene. Uno haciendo análisis de las prácticas educativas podría encontrar que son prácticas de carácter narrativo, descriptivo, discursivo. Dice Freire en la página 71, miren, la educación es una narración de contenidos que por ello mismo tienden a petrificar, a transformar eso que se lee en algo inerme, en algo inerte, que no tiene nada que decirnos. Esa lectura sectarista o sectaria, perdón, cercana a la conciencia mágica, como un texto ajeno, distinto, ¿no? Muerto. La educación también un poco tiene que ver con eso, ¿no? La educación presentada como una narración. La educación puesta de esta manera, pues lo que hace es restringirse, limitarse al hecho de transmitir ideas, ideas de otros, a escribir teorías y con ello a reproducir modelos y modelos de comprensión, modelos prehechos para comprender el mundo y para relacionarse con él. Es una educación que afinca su poder, su potencialidad en la autoridad y en la sonoridad de las palabras. Fíjense que en este caso, en este acto narrativo, existe una sola narración, existe un solo relato y una sola voz. Esa voz, ese relato y esa narración son las del profesor. Los demás asistentes, pues se conforman simplemente con escuchar, aguardan en silencio, creen en la palabra del narrador, no tienen otra opción y además aceptan la versión transmitida que ese narrador pronuncia y pues su única posibilidad es seguir esa verdad o obedecer. En este tipo de educación de carácter narrativo, fíjense que el profesor sería el único sujeto. Y esto, digamos, un poco profundizando en esta idea, eh, tampoco es cierto que el maestro o el profesor que ejecuta este tipo de educación narrativa eh, sea el único sujeto, porque en el silenciamiento de los otros, en esta anulación de las palabras del otro, también se niega él mismo como sujeto. El ser humano se hace humano junto con otros, se hace humano en la palabra del otro, se hace humano en el encuentro del otro, ¿no? Y entonces este sujeto narrador, al silenciar, al caer en el monólogo, pues imposibilita cualquier relación con ese otro. Así es que ni siquiera el profesor sería el único sujeto. Pero bueno, sigamos en esta misma línea y pensemos hipotéticamente que el maestro es el sujeto de esa narración que llamamos educación. Y entonces, tal pareciera que él es el único que tiene un carácter activo eh, y no domesticado, ¿no? Por el contrario, su labor es domesticar a los otros, ejercer un trabajo de modelación, ¿no? De moldeamiento de esas conciencias de esos otros. Llevar un discurso para que esos otros lo apropien, a veces sin cuestionar, a veces sin preguntar, a veces sin derecho a cuestionar. Así las cosas, fíjense que el maestro es el dueño y constructor de su relato, de su comprensión del mundo, y por tanto es el único allí capaz de hacer historia, capaz de hacerse cargo de su existencia, ¿no?
en su relato, en su comprensión, muestra el, el lugar y la manera como él entiende el mundo y la manera como es posible actuar en ese mundo, ¿no? Impone esos modelos de comprensión. Y esto va en contravía a lo que ya veíamos en Freire desde el capítulo anterior y desde las primeras clases, y es que el ser humano se hace humano precisamente mediante la acción. Esa es una de las características fundamentales del ser humano. Una acción que no es adaptación, sino que es todo lo contrario, es transformación. Los animales, veíamos en algunas discusiones, los animales quizás son los únicos que mejor, los animales se adaptan a ese mundo, no tienen mayor posibilidad de transformar o de intervenir, de actuar sobre ese mundo para hacerlo de otra manera. Eh, Recordábamos, por ejemplo, a Philippe Merieux con Frankenstein Educador, cuando nos decía o cuando se hacía la pregunta por qué las abejas nunca llegarán a ser demócratas. Nunca se preguntan por la manera como viven en sociedad o por otras maneras posibles de vivir, sino que simplemente ejecutarán y ejecutarán las acciones que están acostumbradas a ejecutar, actuarán por instinto y de allí no se moverán, ni se preguntarán por ello. El hombre, por el contrario, tiene la capacidad de preguntarse, de ser consciente de su acción y de intervenir sobre el mundo para transformarlo. Por eso el hombre no se adapta al mundo, sino que lo transforma. Es algo particular, singular, que tiene el ser humano. Mediante su acción, el hombre interviene en el mundo, le da forma y con ello se da forma a sí mismo. Dicho todo esto, piense que anular la acción y la palabra del otro, imponer mi propia comprensión, mi modelo de comprensión del mundo, significa silenciar al otro. Y ese silenciamiento y esa imposición significan una deshumanización. Así pues que la educación bancaria, en la educación bancaria encontraríamos como dos tipos de sujetos o dos tipos de personas, para no enredar la cuestión, ¿no? Uno, que es ese que tiene, el que sabe, el que tiene el conocimiento. Y por otro lado, el que es desposeído y que como desposeído recibe lo que el primero le da, ¿no? Eh, un desposeído que además clama, que pide ayuda, un desposeído que es necesitado y que necesita de ese otro, necesita de la ayuda de ese otro. Visto así, fíjense que la educación bancaria nos lleva a pensar la educación como un acto de donación. La educación se convierte en un acto de donación. Y aquí quiero leer con ustedes otro capítulo, otro apartado de precisamente la pedagogía del oprimido, en la página 73. Freire nos dice lo siguiente, fíjense, hablando de la educación bancaria. En la visión bancaria de la educación, el saber, el conocimiento, es una donación de aquellos que se juzgan sabios a los que juzgan ignorantes. El conocimiento es una donación de aquellos que se juzgan sabios a los que juzgan ignorantes. Donación que se basa en una de las manifestaciones instrumentales de la ideología de la opresión: la absolutización de la ignorancia, que constituye lo que llamamos alienación de la ignorancia, según la cual ésta se encuentra siempre en el otro. El educador que aliena la ignorancia se mantiene en posiciones fijas, invariables. Será siempre el que sabe, en tanto los educandos serán siempre los que no saben. La rigidez de estas posiciones niega a la educación, fíjense. La rigidez de estas posiciones niegan a la educación y al conocimiento como procesos de búsqueda. El educador se enfrenta a los educandos como su antinomia necesaria. Reconoce la razón de su existencia en la absolutización de la ignorancia de estos últimos. Los educandos, alienados a su vez, a la manera del esclavo, en la dialéctica hegeliana, reconocen en su ignorancia la razón de la existencia del educador, pero no llegan, ni siquiera, en la forma del esclavo en la dialéctica mencionada, a descubrirse como educadores del educador. Ya iremos más adelante con estas ideas. Por ahora quisiera señalar, resaltar de este fragmento que leemos, a propósito de la educación bancaria,
o recordar mejor una idea que ya Freire venía trabajando en su primer capítulo, y es la idea de la falsa generosidad. La educación vista como donación, la educación vista en esa contraposición entre un educador y un educando que necesite de su ayuda, se convierte en un asunto de falsa generosidad, en un asunto de asistencialismo. Un asistencialismo y una falsa generosidad que, como veíamos en el primer capítulo, lo que hace es perpetuar un estado de dependencia. Y por tanto, lo que hace es perpetuar y mantener la inferioridad de ese alumno, de ese sujeto, de ese desposeído, y a través de la inferioridad de ese estudiante, reafirmar su superioridad, reafirmar la superioridad del amo, del profesor, del especialista, del libro, del filósofo, del autor. Y revisando estas ideas, recordaba a otro autor, otro texto eh, que quizás ustedes también conozcan, que es Jean Rancière, El maestro ignorante. Y fíjense la coincidencia de lo que nos dice Rancière a propósito de Jacotot. Dice Rancière: comprender es lo que el niño no puede hacer sin las explicaciones del maestro. Más adelante, tendrá tantos maestros como materias que comprender, dadas en un cierto orden progresivo. La comprensión del estudiante requiere y necesita de la explicación del maestro. El niño por sí mismo no puede aprender, no puede comprender. Requiere, necesita, depende de la explicación del maestro. Y más adelante, a propósito de esto, y que resuena muy bien con esto que trabajamos con Freire, nos dice Rancière: es el explicador quien necesita del incapaz, y no a la inversa. Es él, el explicador, quien constituye al explicador como tal. El incapaz, el ignorante, el alumno, es una invención del maestro. Es el maestro quien necesita de ese incapaz, porque en ese incapaz es que reafirma su superioridad. En ese incapaz es que se hace superior. Si no existiera ese incapaz, si no existiera ese ignorante, no podría ser o no tendría lugar esa supuesta superioridad que le da el lugar a ese maestro bancario, a ese profesor bancario. Explicar algo a alguien es, en primer lugar, demostrarle que no puede comprenderlo por sí mismo. Antes de ser el acto del pedagogo, la explicación es el mito de la pedagogía, la parábola de un mundo dividido en espíritus sabios y espíritus ignorantes, maduros e inmaduros, capaces e incapaces, inteligentes o estúpidos. El incapaz, la ignorancia, la explicación, la razón explicadora son el mito pedagógico, son el mito moderno de la pedagogía, ¿no? Y lo que hacen estas relaciones, este orden explicador en Rancière y la educación bancaria entendida como donación en Freire, lo que harán es replicar, reproducir, reafirmar, expandir esa dependencia entre el inferior y el superior, entre el alumno y el profesor, entre el discípulo y el maestro, ¿no? Y si lo vemos detenidamente, este es el modelo bajo el cual ha sido construida la escuela moderna. Este es el mito que funda a la escuela. La escuela ha sido creada en la modernidad, en el siglo XIX, para adoctrinar, para docilizar, para moldear, para disciplinar, para mantener esa dependencia del maestro educador frente al estudiante, al aprendiz ignorante, carente, faltante.